hoy vamos a seguir en lo mismo, hermano, por no decir en el mismo, en nuestro Señor Jesucristo, Claro, qué bueno. porque sabemos que no hay otro, ni otra, porque hay quien, ya sabes, ponen a otra y a otros, de tal manera que pues están fragmentados, porque ellos han fragmentado a la divinidad, y así no es posible, ¿verdad? Puesto que Dios es uno, hermano, y el que vuelve a Él, pues uno se hace con Él, sencillo. Entonces, pues hoy tenemos gran tema, 2 horas, para deleitarnos, hermano, pero para poner en práctica, porque si no, no sirve. ¿De qué sirve oír como aquel que dice el apóstol Santiago, que se considera en un espejo, se ve, y luego se olvida de quién es y lo mismo sucede en la predicación, amado. Muchos ni siquiera saben, saliendo o al término, de qué se habló, y se les pregunta, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y no saben contestar. Hay un letargo espiritual grandísimo, y también esto tiene que ver, pues, la condición del mundo, hermano, que es hostil en gran manera. Hostil, pero de acuerdo a la profecía bíblica que anuncia, ¿verdad?, que en los postreros tiempos no solo vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que negarán la eficacia de la piedad y además la negarían por medio de sus hechos, afectando humildad, piedad, amor, pero con los hechos muestran todo lo contrario. Y no se apegan en lo más mínimo a la forma de vida que llevó nuestro gran Salvador Jesucristo, el único que hay. Entonces, pues cada uno debe de saber a quién le sirve, hermano, si a Dios o a los seres humanos. Y quien se sirve a sí mismo, pues está sirviendo al ser humano. Y seguir a Dios implica dejarlo todo, hermano, absolutamente todo. Claro que nuestro Señor es el caballero, un caballero, y Él pues gradualmente nos los va pidiendo, ¿verdad? Más y más y más y más, hasta que nos quedemos desnudos, literalmente. Estoy hablando de forma espiritual, ¿verdad? Sin anhelos, sin deseos, pues en ese ejercicio maravilloso que es vivir en juicio, para entonces poder tener el camino libre y expedito para ejercer esta locura del amor de perdón, porque vaya que es una locura. Perdonar todo el día las ofensas, los ultrajes, no solamente por causa de que hablamos la palabra, muchas veces sin hablar la palabra nos ultrajan. Ni siquiera saben que somos embajadores y embajadoras de Dios en la tierra, porque no ven lo material, no ven el éxito material, la prosperidad material. Tú has decidido, porque Dios te ha mostrado que Dios pues no te quiere dar prosperidad material en el sentido de la palabra, que sí todo el asunto material te lo va a cubrir, eso no hay duda, pero de tal manera que la fe crezca. Entonces, muchas veces el Señor salva en la raya, en la rayita. Ahí cuando ya estamos a punto de desesperarnos y de blasfemar. Para ser precisos, de blasfemar. Porque ahí está el diablo que quiere que... ¿Qué quiere? Que blasfememos, que nos separemos de Dios. Y lo va a estar calumniando a través de esta mente miserable y maldita, mente corazón, con la que nacimos, ¿verdad? O sea, no hay más, hermano. Toda criatura nacida de mujer nació inclinado al pecado, vendido al pecado, bajo la potestad de Satanás, que para eso vino el Señor Jesucristo, para liberarnos de la potestad de Satanás, del reino de las tinieblas. Pero nos conserva un tiempito en este mundo para dar testimonio. ¿Qué tanto tiempo? Muy poco tiempo, aunque sean 20 años, es un santiamén, hermano, es un instante. Entonces, ahí es donde aplica la parte de la noticia del día, que es vivir, pues, día por día. Y hoy puede ser el día de la partida, no importa si conoces a Dios, si no conoces a Dios, si crees en Dios o no crees en Dios. Esto va parejo para todo ser humano, ¿me entiendes? Y bueno, pues estamos celebrando hoy, ¿qué, hermano? La resurrección del Señor Jesús, para andar en vida nueva y salir del corral, del corralito, porque ahí nos tiene, bueno, a muchos, ¿verdad? Satanás en el corral y adormecidos, aletargados, acomodados, que es lo más delicado. Se acomoda la cucaracha a vivir en un sartén ahí lleno de cochambre, hermano.
en la cloaca. Es terrible. Y se cumple la palabra, huye el impío, pero sin que nadie le persiga. Ahora, hermano, pues ya sabes, hay un persecutor, pero ya fue vencido. Entonces, bueno, hoy gracias a Jesús podemos decir que si el Señor nos da vida o nos la presta, el domingo 29 de mayo, pues volveremos, hermano, para seguirnos gozando. Hay muchos desertores de este ministerio y gracias, se han ido porque pues unos pues no quieren venir aquí, les parece ignominioso porque no estamos en cuatro paredes, porque no hay alabanzas al estilo cristiano, porque tampoco se piden ofrendas, ¿verdad? Pero también se exhorta a los hermanos y hermanas a practicar la caridad, la limosna, pues, ¿verdad? Porque, ay, no, pues el hermano dice que no demos ofrendas, sí, pero yo no dije que no ayudes al prójimo, que directamente tú des de lo que el mismo Señor Jesús te da, porque todo es de Él, pues la ofrenda es de Él. Y ahora, ¿de qué sirve que ofrendes si no te ofrendas a ti mismo? Y el Señor ve esto, hermano. Entonces, pues sacrificio vivo, santo y agradable cada día, pero por día, porque si no nos vamos a cansar, nos vamos a desesperar y vamos a caer en lo que quiere el maldito diablo, que blasfememos. Es muy fácil irritarse y enojarse con Dios. Y más para nosotros, que estamos siendo probados permanentemente. Los demás, que no tienen el conocimiento porque además no lo quieren, pues no, hermano. Hay una indiferencia tremenda con relación a Dios. Estoy hablando, hermano, no nada más de ateos, hermano. Estoy hablando de personas religiosas que, pues esos no conocen a Dios, porque lo que escuchan no es Dios. Hablan partes de Dios, ¿verdad? Que Dios resucitó, que Dios murió, que esto, que el otro. Bueno, hermano, pues tarde o temprano, muchos que han desertado, no lo digo por el recién llegado, hablábamos de esto, llegan a comprender que es inútil. Hagamos lo que hagamos, estamos constantemente disparándonos a los pies. No se puede así, hermano. Claro, creemos que tenemos grandes y buenas intenciones, sublimes intenciones, pero todo eso va a ser tasado al crisol divino, hermano. Si a ti ya te quedó claro, como a mí, que la voluntad humana es perversa, es torcida y adversa a la voluntad santísima del Señor, lo que has de hacer, igual que yo, es pedir desde la mañana: Señor, quiero hacer tu voluntad, nunca más la mía, porque la mía y la tuya está inclinada a las cosas del mundo. ¿Qué quieres? Quiere estar sentado en ese restaurante, hermano, comiendo grandes platillos, quiere vestirse muy bien, quiere viajar, quiere deleites y placeres. De ahí no pasa esta criatura vieja inmunda. Claro, cultivarse en cosas del mundo, en la sabiduría del mundo, pero ¿qué dice la palabra de la sabiduría del mundo? Que es perversa, que es animal, que es diabólica, porque conduce directo y de menos al orgullo. Esta no, esta sabiduría es primeramente pacífica, amable, humilde, perfecta. Aquí nadie se cree mejor que nadie, hermano. Somos una iglesia, somos parte de la iglesia del Dios vivo y punto, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, de la próxima reunión, primeramente Dios, el 29 de mayo, pasamos a la noticia del día. La noticia del día no solamente la escuchamos, también la decimos, porque así no se olvida. Claro que, ¿qué va a pasar si tú dices a diestra y siniestra que estamos vivos de milagro y que no merecemos nada? ¿Caerás bien? No vamos a caer bien. No, queremos el aplauso del mundo. Es engañoso. Lisonja y pura lisonja. No se puede así. Entonces, hermano y hermana, vamos hoy a hablar de la purificación o de la santificación. Vamos a equiparar estos dos términos, ¿no? Purificación y santificación. Porque hay confusión al respecto, y mucha. Entonces, es importante que Dios esclarezca todo esto, ¿verdad? Esclarezca todo punto y ya sabes, cualquier pregunta vas directamente con Él, ¿verdad? Es tu Padre y Él atiende. Y a veces atiende con un silencio que nos parece mortal. ¿Por qué no contesta Dios? Bueno, pues te estoy contestando con mi silencio. Y hay que saber escuchar ese silencio.
entre menos peticiones absurdas hagamos, pues mejor, ¿verdad? Gástese la oración, hermano y hermana, en acciones de gracias, pero también en pedir, porque hay muchos disque maestros de la oración que no, pues yo no pido nada porque el Señor sabe todo. No, tampoco, ¿verdad? ¿Qué hay que pedir? Pues que nos sostenga, que nos habilite para el amor de perdón. Está muy difícil hoy la vida, por las circunstancias del mundo, por esa guerra que estamos viviendo, y digo estamos porque esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania, esto es una guerra global. Se va a extender, ya se está extendiendo, o sea, sí me entiendes, ¿verdad? Además, nosotros vivimos geográficamente pegados a la capital de la Gran Ramera, de Babilonia, o sea, a Estados Unidos. No te creas que estamos a 8,000 kilómetros de la guerra, estamos a 8 pasos de la guerra, ¿me entiendes? Es una guerra económica, es una guerra tecnológica, es una guerra que se va a globalizar a todo el mundo. Este conflicto, que no es ahorita el tema, pero dicho sea de paso, no es solamente entre Ucrania y Rusia, repito, ¿verdad? Esto detona otros conflictos que ya hay en el orbe, ¿me entiendes? Como por ejemplo en la península de Corea, como por ejemplo entre Irán y Israel, o en Siria, todo está pegado. Europa mismo, que se puede decir que no le afecta esta guerra, claro que le afecta, hermano, y ya le está afectando, y a ti también. Y estamos entrando pues en lo que la Biblia dice, que habría una carestía y una inflación tremenda, tremenda, hermano. Tú y yo no la sentimos tanto porque pues tenemos una economía muy básica, muy elemental, gracias a Dios, pero que si tú tuvieses negocios, ahí sí estarías jalándote de los pelos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el negocio? Pues el negocio es con Dios, hermano, hacer la voluntad de Dios. Entonces, así es, hermano. También es importante recordar que a la criatura vieja le avergüenza hablar de Dios. Entonces siempre hay que estar sometiendo a esta criatura malvada y perversa. Tenemos Biblias por si alguien quiere, no se amontonen. Porque bueno, hermano, pues yo no veo cómo, si eres primerizo en la palabra, y aún si no eres primerizo, pues tenemos que estar consultando la Biblia, y más que consultar, estudiándola, para que también eso detone la oración. Bueno, hermano, entonces, como dice el buen Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, ¿de quién? ¿De todos? No, hermano, de los escogidos, de la simiente de Adán, nada más. Y pues, como no sabemos quiénes son, pues hablamos al público en general. Y ya el alma que esté madura y preparada, es decir, cansada y trabajada de ser esclavo de la criatura vieja, pues va a acudir a Dios, ¿verdad? Ya otra cosa es el nivel de hambre y sed o de fe que cada uno pueda tener, ¿verdad? Pero el tiempo apremia, está bastante hostil, y eso nos hace ir más con Dios, porque ¿a quién vamos a ir? ¿O con quién vamos a ir? Es inútil, hermano, acudir a un ser humano, a un tribunal humano. Aún si quieres ir con un ángel, estás perdiendo el tiempo. Es con Dios directamente, pero permite que te purifique, que te santifique. Entonces, al respecto vamos a hablar. Y bueno, hermano y hermana, en primer lugar, hablando de la purificación, hay que aclarar que Dios purifica en primera instancia el alma de culpas. Hay una purificación, digamos, jurídica, puesto que el Cordero Yeshua ya llevó a cabo la expiación de los pecados. Tú, por la fe que el mismo Señor te provee, igual que a mí, puedes obtener la liberación o libertad o exoneración de culpas. Ese es el primer paso o movimiento para que tu alma esté libre de culpas y de condenación y de maldición por causa de la ley. La ley, la Torá en hebreo, prescribe maldiciones y condenación, lo puedes ver tú, para empezar en Deuteronomio 28, para todos aquellos pues, que no están limpiados, purificados, que están en pecado. Entonces vamos con Dios para recibir esa purificación. Es importante aclarar que Dios no purifica, ni va a purificar o santificar a la criatura vieja. El postulado es impensable, es aberrante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que después de la purificación de culpas purifica Dios? Pues el alma, claro que sí,
Y para eso las pruebas, y para eso la persecución que por causa de la palabra padecemos. Ahora tú ya no padeces como pecador, sino como hijo y hija de Dios. Eso te coloca en otra perspectiva, ¿me entiendes? No eres mejor, ni yo soy mejor que los que no conocen a Dios. Es que los que no conocen a Dios, hablo de los escogidos, pues simplemente no lo conocen. Ahora hay una cantidad enorme de personas que creen que lo conocen. Esos son los que tienen el espíritu religioso y son los que acuden cada domingo a las congregaciones a escuchar a un sujeto que se hace llamar pastor o profeta o rabino o evangelista, ¿verdad? El cual redunda o enfatiza mucho en la prosperidad económica, en la sanidad corporal y desde luego en las ofrendas, porque como dice el buen Benjamín, lo primero es lo primero. Y tienen todo un equipo de logística también, hermano, y entras ahí y si no tienes el discernimiento, caes hipnotizado, igual yo. Es un espíritu que jala. ¿A quién no le gusta alabar y bailar? Es el espíritu religioso, hermano, es el espíritu religioso. Y nosotros no somos religiosos, somos espirituales. Y no nos hacemos llamar espirituales, pero caminamos por el espíritu y en el espíritu. Entonces, vamos a ver hoy versículos sobre la purificación o santificación. Ya quedó claro que la primera purificación que obtenemos es la de culpas, libres de culpas en el alma y ya habilitados para empezar a ser purificados por medio de las pruebas y de algo que es odioso para la criatura vieja, la disciplina o corrección. Esa es la parte, digamos, más pesada para la criatura vieja, someterse. Pero bueno, tú tienes la palabra para someter a esa criatura vieja y que no haga de las suyas, literalmente, que no te lleve a hacer lo que no quieres o lo que en el fondo no quieres. Porque yo estoy pensando, o quiero pensar, que aquí no hay niños, ¿verdad? Bueno, solo el hermano Samuel, que tiene una posición privilegiada porque está escuchando palabra, está su papá, está el hermano Samuel, que están pegados a él. Nosotros no tuvimos el privilegio de escuchar de niños la sana doctrina por revelación. A usted lo sacó del catolicismo, a usted del judaísmo, a usted del evangelismo. Todo eso es Satanás, hermano, ahí no está Dios. ¿Cómo sabemos que no está Dios? Bueno, ve y checa los frutos, porque por los frutos los conoceréis. Claro, pero hay que tener un mínimo de conocimiento bíblico para poder también inclusive debatir con estas personas con buen talante, ¿verdad, hermano? Por si acaso quieren salir del error, ¿verdad? Del negocio también. Es muy difícil que quieran salir porque hay buen negocio, ¿me entiendes? Pero los que no hacen negocio, sino las ovejas que los están trasquilando cada semana, eso sí, pudieran ser que salgan. Y aún hasta los dirigentes, si son escogidos, van a decir, bueno, yo lucré aquí con la palabra por años, ya no quiero. Porque en verdad, aunque en el Evangelio, bueno, ni siquiera es en el Evangelio, en las cartas paulinas diga que Dios pide ofrendas y diezmos, en realidad no es así, hermano. Pero sí quiere que ejercitemos lo que se conoce como limosna o caridad o ayudar, simplemente no le pongas nombre ni palabra. Vamos a ver entonces, hermano, esta purificación como la practicaba Israel, se hablaba o se habla de una purificación externa nada más, y lo mismo vemos en el cristianismo, purificación externa, pero no interna, que esa es la que cuenta, esa es la que importa, ¿verdad? Porque tú, por ejemplo, has ido a iglesias cristianas y católicas y hay el lavamiento de los pies. ¿Eso lava o purifica? No, hermano, si acaso te quita la mugre de las uñas, pero de ahí no pasa. Israel practicaba la purificación externa, pero vemos que Yeshua, Jesús, en Mateo 23 dijo, oye, fariseo, límpialo de adentro, porque así era el sepulcro blanqueado, nada más. Israel practicaba la purificación por medio del agua y de la sangre. Había las aguas de purificación
y la mujer recién parida debía también purificarse, y los leprosos debían purificarse, pero era una purificación externa, realizada por medio de agua y de sangre. ¿De qué sangre? Pues de animales, hermano, no de la sangre del Señor, que es la que verdaderamente purifica. Entonces también podemos decir que esa purificación pues era sombra y figura de lo que es una verdadera purificación, la que el Señor realiza directamente contigo y conmigo, ¿verdad? Entonces es importante aclarar que no se trata de una purificación externa, de nada sirve que te laves, como dice Jeremías 2, ¿verdad? Aunque te laves con lejía, sigue tu pecado ahí, hermano. Y hoy también es parte de los versículos que vamos a ver. Entonces vamos tras la limpieza espiritual, la purificación espiritual, pero primero hay que entender que nacimos sucios. Bueno, lo vamos a ver. ¿Quieres verlo? Vamos a Job. Job 15, 11, 16. Los perritos, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos decir? Job 15, del 11 al 16. Tú si quieres leer por tu parte en el libro de Levítico, de los capítulos 11 al 16, acerca de esta purificación del pueblo de Israel, de los inmundos, del leproso, de la mujer recién parida, de los mismos sacerdotes, levitas, tenían que purificarse para ejercer el ministerio. Esto no aplica con la iglesia del Dios vivo, ¿verdad? No, hermano. Es una purificación, repito, en primera instancia de culpas y en segunda del alma. ¿Cuánto dura esa purificación del alma? Lo que nos quede de vida. La de culpas es inmediata. Si tú verdaderamente estás arrepentido y ves al Salvador muerto y resucitado por ti, ya no tienes por qué cargar ni media culpa. Ahora que el diablo va a querer seguir haciéndote sentir culpable, ¿verdad? Bueno, pero ahí sí tienes que echarlo fuera tú. Ahora, y aclarar otra vez que no está purificando. La idea es impensable. A la criatura vieja esa va a seguir siendo perversa y maldita hasta el fin. Es el enemigo que está durmiendo con nosotros día y noche. Criatura vieja o mente corazón es lo mismo, y si quieres adentrarte, pues puedes adquirir el libro Radiografía de la criatura vieja, pues para que conozcas los miembros, tanto físicos y espirituales, de la criatura vieja. Y ya si quieres darle un palazo al diablo, puedes adquirir los dos Pablos y las dos iglesias, porque yo insisto y te digo, hay dos Pablos en la Biblia está manipulada, hermano. No por eso no es un libro inspirado y santo, nada más que es Dios quien te lo tiene que revelar. Claro que está manipulada. Hay versículos añadidos, como por ejemplo Mateo 28, 19, el que dice que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job 15, del 11 al 16. Y si no podemos con esto, pues no podemos con nada, ¿verdad? Yo prefiero estos lindos perritos que al desgraciado maldito ese, del diablo, a ese me refiero, ¿eh? Sí. Mira lo que dice Job acerca de los seres humanos, y no nada más de los seres humanos, hermano, inclusive los astros, ni siquiera estos están limpios delante de Dios. Dice así Job 15, lo agarramos desde el 11, porque ya sabes tú que Job, tras ser expoliado, tras ser vapuleado por Dios, pero en aras de que le conociese por revelación, o sea, no lo vapuleó para reírse, ni mucho menos como argumentan algunos, hizo Dios una apuesta con Satanás. No, es que la intención de Dios era sacar a Job del legalismo, del fariseísmo, de la religión, y llevarlo a la revelación y mostrarle directamente que él no sabía quién era, él se creía bueno, justo y santo. Bueno, no, porque hacía sus holocaustos, porque era muy dadivoso, pero era un escogido, sin duda, nada más que tenía que conocer a Dios por revelación. Lo digo porque todo el mundo judeocristiano considera que Job era un santo. No, Job llegó a la santidad, pero no inició siendo un santo. Era un legalista, hermano. Por eso, uno de los tres amigos que llegaron a consolarlo, hablando de consolación, tú ya no buscas el consuelo humano, ¿verdad? No, tenemos quien nos consuele. ¿Quién? El consolador. Porque al final, pues el consuelo humano como que termina desconsolando, hermano. Porque te la cobran.
¿Cobramos los humanos sin Dios? No, yo te di, yo hice esto, yo estuve cuando tú no tenías y ahora tú me debes. Y el Señor es muy distinto, bueno, hermano, es otro, es el otro, ahora sí que no existe nadie como Él. No obstante, Él quiere que seamos semejantes a Él. Y un día nos va a dar un cuerpo glorificado semejante al de Él. Pero espérate, porque tenemos que aprender cosas y dar testimonio en este mundo de tinieblas, hermano, y denunciar al enemigo del ser humano. No es el ser humano, es el diablo. Entonces, si tú en tu predicación o en la palabra que das omites al diablo, no hablas del diablo porque se van a reír o te da miedo, hay quienes les da miedo, cállate, no hables de Satanás, lo estás invocando. No lo estás invocando, hermano, lo estás denunciando. Claro que pues debe estar equilibrada la palabra, sazonada con sal. Pues si hablamos de Jesús, necesariamente tenemos que hablar del enemigo, que ya fue vencido, pero Él no está todavía en el lago de fuego y azufre. Él todavía es el príncipe de la potestad del aire. ¿Y sabes quiénes son sus enemigos? La iglesia, los que ya están en el desierto, contra eso se va a ir. Los que están en Egipto los tiene controlados, agarraditos, ¿me entiendes? Lo único que va a hacer es que no se le escape ni uno, nada más. Entonces tiene guerra contigo, que estás ya en el desierto atravesando pruebas, pero tú estás en Elim, a ese lugar a donde llegó el pueblo de Israel, un lugar de 70 palmeras y había oasis. Es el Señor, hermano. Él es el oasis. Él es fuentes de aguas vivas. Él es el árbol de vida, de genes. Y ya no hay espadas flamígeras que te impidan alargar la mano y beber, porque Él ya fue vencido, Satanás. Tú ya puedes beber y comer del fruto del árbol de la vida, pero no puedes comer del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque no podemos servir a dos amos. Entonces hay que decidirnos, hermano. Pero ya sabes tú, el que no es con Él, contra Él está, y el que no recoge con Jesús, pues desparrama, hermano. Bueno, dice así, Elifaz le dice a Job que está en la quejumbre. Otro vicio de la criatura vieja, ¿verdad? Estarse quejando. Todo el día, ¿no? Yo acepto. ¿Tú lo reconoces? Que sin Dios somos quejumbrosos y que el que se queja es al mismo tiempo malagradecido. Pues ¿de qué te quejas? Le tienes que decir a la criatura vieja o a ti mismo si estamos vivos de milagro. En tan poco tú tienes las consolaciones de Dios, las misericordias de Dios. Muchas veces olvidamos, muy seguido olvidamos las consolaciones, las misericordias que Dios a cada momento está haciendo en favor de nosotros. Y las tenemos en poca cosa. Está detrás de eso el diablo, porque nos hace creer que merecemos. Mucho más cuando ya servimos a Dios. Llega con estos parlamentos, por ejemplo, oye, tú estás sirviendo todo el día a Dios. Y mira, no tienes más que para una lata de frijoles y tortillas y salsita. Y mira, los que no hacen la voluntad de Dios, están comiendo ahí arracheras poderosas y tienen coches y casas bonitas. Y tú sirves a Dios, mira cómo te tiene Dios en la calle. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja? Aquí sí aplica, porque el corazón, que es lo mismo que la mente, corazón, nos quiere alejar de Dios. Por eso no es bueno estar pensando, hermano. Y si vas a pensar, pues que sea con la mente de Dios, no con esta mente de miseria, que solo quiere las cosas de abajo. ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y tu alma. Ahí está el diablo. Él quiere que nos enojemos con Dios, que nos irritemos. Todos los días, a cada momento, que si por el tráfico, que si por esta persona, que si por el gobierno. Bueno, el gobierno ya sabes, ¿no? ¿Quién puso y quién quita a los gobernantes? Ah, bueno, entonces puede no caerte bien un político, un juez, sí, pero Dios lo puso. ¿Y por qué lo puso? Pues porque Él sabe. Y a callar, hermano, a callar y no andar ahí cuestionando a Dios, porque ese ejercicio nos va a tumbar. Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Ahí está otra vez, todo está en la boca.
¿Por qué le va mal al hermano o a la hermana? Bueno, pues por lo que hablas, hermano, porque juzgas a los demás, porque te quejas, porque dices groserías, porque hablas palabras infladas, soberbias. Entonces, si hay algo que cuidar, es la boca. Es la boca. ¿Quieres que te empiece a ir bien? Cuida lo que hablas. Habla lo que edifica y lo que no edifica, cállate. ¿Que van a seguir esos pensamientos? Sí, las groserías ahí están. Pues no las digas. ¿O no están las groserías en la mente? Sí, sí están, las mismas, el mismo lenguaje que usábamos antes de conocer a Dios, ahí está. La diferencia es que ahora las sometemos y no salen. Dios no te va a culpar o inculpar por tener esos pensamientos, pues si esa es la criatura vieja, que es vengativa, entre otras cosas. Entonces, hay que aprender a callar, hermano, y al mismo tiempo hay que aprender a hablar. ¿Quién nos enseña? El maestro, hermano, el maestro con mayúscula. ¿Qué cosa es el hombre, el ser humano, para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer, hablando de justificación, ¿podemos con buenas obras, entre comillas, justificarnos? No, nos hunden más en la soberbia. Para eso vino el Señor Jesucristo, para justificarnos gratuitamente por fe. Estás justificado ante el tribunal celestial, pero ahora hay una purificación diaria y continua hasta el final. Nada más recorta todo día por día para que no nos cansemos, porque no sabemos si vamos a estar mañana vivos. En cualquier momento nos puede dar un infarto, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Ok, hermano, y eso pues va a ser una bendición también, porque mejor es estar con Dios que estar en este mundo. Pero si ya estás con Dios en este mundo, pues está mejor, hermano. He aquí, en sus santos no confía. ¿Quiénes son sus santos? Santos en rigor no hay, no como entendemos esta palabra, ¿verdad? Santos son los que son llamados fuera para que vivan en la santificación, lo que no los hace santos. Vivimos en santificación, no por eso somos santos, es distinto. Entonces hay que cuidar las palabras. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, que hablamos sin Dios, pura iniquidad, pura injusticia, pura maldad. Entonces, esta es la condición del ser humano. Nacimos manchados, no estamos limpios, pero quiere Dios limpiarnos, purificarnos, primero de culpas, en un solo acto, O sea, la quita de culpas es en un solo acto. Si verdaderamente estás arrepentido, a Dios culpas, a partir de eso tendrás que lidiar con el que está constantemente acusándonos. Y ya no regirte por tu conciencia, hermanito y hermanita, porque si nuestra conciencia o nuestro corazón nos reprende, dice en Primera de Juan, pues mayor es Dios. La conciencia es un juez corrupto. Cuando le conviene, bien, y cuando no, acusa, hermano. Entonces, no es posible que te sigas o te rijas por tu conciencia. Eso era antes, cuando no conocíamos a Dios, pues sí, ¿verdad? Quiero mantener mi conciencia limpia, pero la conciencia tiene un precio. No se compran las conciencias, las voluntades, con dinero, hermano, claro que sí. Entonces, esta es la condición, hermano. Pero vamos a seguir viendo el segundo versículo, lo tenemos en el Salmo 51, por favor. Versículos 5 al 7. Ya se apaciguaron los perritos, gracias a Jesús. Este rey David, pues sabía, ¿verdad? Porque él mismo aquí lo escribe o quedó escrito. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La frase católica, ¿verdad? En pecado concebido, en pecado concebido. Es verdad, hermano. Es cierto. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y es que con Dios debemos tener una relación íntima, ¿no? Personal, íntima. Pues es tu padre, y es tu madre, y es tu hermano, y es tu amigo, tu único amigo, y es tu pastor, y es tu maestro. Entonces, hermano, ¿para qué buscas amigos? ¿Tienes hermanos? ¿Qué más quieres? Y pide lo que es
prudente y necesario pedir: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, pero ¿en verdad se limpia uno con hisopo, agua o sangre? No, hermano, entonces esto representa pues la sangre de Jesús, la palabra de Dios. Esto es lo que nos limpia. Repito, primero de culpas y luego por medio de la corrección o disciplina y de las pruebas, el alma, porque pues llegamos a Jesús con el alma todavía con muchas costras o con muchos hábitos carnales que tienen que ir siendo quitados. Bueno, no es en un día, ni es el plan de Dios en un día, porque al mismo tiempo quiere que demos fruto y fruto en abundancia. De todos modos nos vamos a ir. Bueno, ok, hermano, pues entonces no aceleremos esto, porque muchos ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Bueno, espérate, te vas a ir, pero ¿para qué aceleras de más? No es cuando uno quiera. No es cuando uno quiere, hermano, pero pues acuérdate de Jonás, hermano: ya me quiero ir, ya me quiero ir. Aunque él no se quería ir con Dios, se quería ir a Tarsis. Pero Elías sí se quiso ir, lo leímos hace poco, ¿verdad? Cuando fue perseguido por Jezabel, dijo: llévame, no soy mejor que mis padres. Y yo creo que es absolutamente natural que queramos irnos, pero no es correcto ni natural que estemos ya obsesionados con esto de irnos, ¿me entiendes? Espérate. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, es lo que el Señor nos hace oír. ¿Por qué? Porque hay esperanza de vida eterna, porque estamos ya con Él y amparados por Él, y toda situación que tengamos que vivir, Él nos va a acompañar. Cualquier pérdida, Él la va a transformar en ganancia, hermano. Todo Él lo cambia en bien. Así es, hermano. Y tenemos un tercer pasaje en Isaías, capítulo 1, del 10 al 20. Muy semejante a este Salmo 51, pero más explícito. Isaías 1, del 10 al 20. Es increíble ver cómo ya en el capítulo 1 de este libro de Isaías, cómo por medio del profeta, Dios está ya abominando la religiosidad del pueblo de Israel y la religiosidad de cualquiera, de cualquier pueblo o nación o personal. Dios no son dogmas, ni credos, ni calendarios litúrgicos, hermano. Y si tú todavía te riges por ahí, hay algo mal, hay algo que no está bien. Entonces Dios exhorta por medio de este hombre, Isaías, al pueblo de Israel y casi lo asemeja con Sodoma y Gomorra, de los pueblos más perversos que hubieron, al grado de que ambas ciudades, Sodoma y Gomorra, pues tú lo sabes, fueron destruidas, pues no por buenos, ¿verdad? No porque en ellas se practicara la bondad y la misericordia, o vivieran estos habitantes de Sodoma y Gomorra en temor, ¿verdad? Nada, todo lo contrario, vivían en disipación total. Así es, hermano, impíamente. Entonces, aquí dice príncipes de Sodoma, pero no se está refiriendo a los príncipes de Sodoma, porque estas ciudades ya habían desaparecido siglos antes, sino que está llamándoles a los príncipes o reyes y dirigentes religiosos de Israel sodomitas, semejantes a los príncipes de Sodoma. Escuchad la palabra de Dios, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Repito, no le habla al pueblo de Gomorra, sino a Israel, pero asemeja a este como el pueblo de Sodoma, porque estaban ya viviendo así. Hemos dicho que en Sodoma y Gomorra había mucha religión. No creas que nada más había burdeles y antros de vicio. Había grandes, hermano, centros religiosos, capillas, parroquias, templos, sigurats, lo que quieras. Pues esto, claro, pues esto es lo peor, hermano. Lo peor que existe es la religión, fundadas todas, hermano, por Caín. Claro, y ya, pues históricamente, por Nimrod, que es descendiente directo de Caín, porque él fundó Babel. Gracias, Alejandro, gracias. Él fundó Babel y de ahí salieron todas las religiones, no hay duda.
a todo el mundo. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, Dios no quiere ofrendas, no quiere mandas, no quiere buenas obras, quiere obediencia. Así es, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar y mancillar mis atrios, mi casa, mi templo, pues? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, que son, el día de reposo es fiesta judía solemne, una de las fiestas de Levítico 23, pero también se festejaba y se sigue festejando la luna nueva, el novilunio. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, ya no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, fiestas que él, sí, las puso en Levítico 23, pero ya no estaban siendo practicadas de forma correcta. Y no es de que ahora, bueno, vamos a practicarlas bien, no, hermano, porque todo esto era sombra y figura. Israel que siguen sus fiestas solemnes, y siguen, pero siguen mancillando sus atrios y mancillando su nombre. Así es, hermano. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Hermano, es el espíritu religioso que si a lo mejor todavía tienes cáscaras de este tipo, debes de sacarlas. No quiere culto religioso, quiere culto espiritual. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no escucharé. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahí está, están manchadas, no están limpias las manos. Con ellas, claro, ¿qué hemos hecho? Y no nada más con las manos, con los pies, con las manos, con la boca. Hace cuenta que todo el cuerpo está manchado de sangre por nuestros crímenes, por nuestras abominaciones. Tú dices, es palabra muy fuerte. Sí, sí es palabra muy fuerte. Pero es la verdad. Y si no llegas a ese punto, no puedes ser investido del poder de lo alto. No hay nadie que creyéndose bueno y por extensión justo y santo pueda tener una relación con Dios. No con el Dios vivo y verdadero. Con los idolillos esos, con los falsos Jesuses paganos que presentan en el cristianismo, podrás tener, pero ese no es Dios. Entonces Dios exhorta y nos exhorta a lavarnos y limpiarnos, pero más bien es a que le permitamos a Él que nos lave, y no solo los pies, como ahorita lo vamos a ver en Juan 13, y limpiarnos, porque no podemos lavarnos y limpiarnos, ¿verdad? Él es quien nos lava y nos limpia, y ya explicamos de qué y cómo. Primero de culpas por la fe, y segundo, limpieza o purificación del alma por medio de la corrección y las pruebas. Hasta el final, hasta el final. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. O sea, que vivamos en juicio, que vivamos en la verdad, hermano. Juiciosamente, pero no con el juicio de la mente carnal, ¿verdad? Y entonces, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Bueno, eso viene después, ¿verdad, hermano? Y eso de restituir al huérfano y a la viuda, no lo restringimos a lo literal de la palabra, ¿verdad? Sino a hablar la palabra. Porque no se trata de amparar a las viuditas, ni de socorrer a los huerfanitos, sino de llevar a los huerfanitos, que son todos, al Padre Celestial, y a las viudas y a los viudos con el esposo. No es dando dádiva económica, eso es después, pero también lo debes practicar, pero después de que das palabra, pues eso es lo que importa, la palabra. La dádiva, ¿qué van a hacer? Ni te la van a agradecer, hermano. Lo que les des les va a parecer poca cosa. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, que son, o lo son, porque tú dices, a lo mejor, no es que yo no he matado a nadie, ¿cómo que no? ¿Y con la boca qué? ¿Y con los ojos qué? ¿Y con las palabras que escribiste y los mensajes y las cartas o las doctrinas que hiciste qué? Si no se trata de confesar unos cuantos pecadillos,
sino toda una vida de pecado. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, entonces comeréis del bien de la tierra. En verdad se refiere al bien de la tierra, a las frutas, al pan, no. El bien de la tierra y del cielo es Él, pero también toda la tierra y sus bienes son de Él y te los va a dar. Y nos da Dios no lo que queremos, gracias a Él. Nos da lo que necesitamos. Y si no quisieres y fueres rebeldes o incrédulos, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces, ahí está, hermano, Dios nos quiere limpiar y lavar, primero de culpas, y a partir de ahí nos quiere limpiar o purificar el alma. Y para eso, pues, nos suministra una serie de pruebas que en ocasiones nos parecen excesivas, pues no son excesivas. Eso le parecen a la criatura vieja, a la mente corazón. Ok, hermano, pues claro, pues Él nos da la fe, Él nos da la esperanza, nos da el dominio propio para no perder el control. Bueno, vamos al siguiente texto que lo tenemos en Isaías 52, del 10 al 12, por favor. Dice así, este versículo 10 habla de la encarnación de Dios, porque a partir del 53 ya es clarísima la profecía de la encarnación de Dios, del Padre, ¿verdad? El Padre fue el que se encarnó. No es cierto que el Padre envió a su Hijo. Así es. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. El Señor desnudó su santo brazo, o sea, se manifestó en carne, en otras palabras, ante los ojos de todas las naciones. Y sí, porque en Jerusalén había ciudadanos de todas las naciones. Tal cual hoy sigue aconteciendo. Tú vas hoy a Jerusalén y hay habitantes de todo el mundo, en esa ciudad chiquitita, de todo el mundo. ¿Cómo es posible? Pues es posible. Pues sí, hermano. Bueno, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios, del Dios nuestro. Bueno, a partir de que Él vino, llevó a cabo la expiación, hermano, pues empezó su iglesia con 12 y con más de 12, ¿verdad? Y ahora no son 12, ahora son miles y miles. Y tú, como parte de esos miles, estás dando a conocer la palabra al Dios vivo y verdadero y denunciando a los falsos dioses, a los ídolos, a los falsos Jesús, principalmente, que habla el cristianismo, hermano, que son más de 200 versiones distintas, porque la versión de los mormones es una, la versión de los católicos romanos es otra. La versión de los testigos de Jehová es otra. Entonces, hermano, ¿qué es esto? Ah, pues es Babilonia, pero tú no estás en Babilonia, hermano. También, hermano, dice así, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Pablo también retoma este mismo texto en 1 Corintios 10, pero también en Apocalipsis 18 hay exhortación a salir. La pregunta es, ¿de dónde? Pues de Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Pues es este mundo, y son las religiones de este mundo, y es el pecado. Salir de Egipto, de Babilonia, ¿hacia dónde? Pues al desierto, hermano, al desierto. Ahí te está esperando Jesús. O sea, Jesús padeció fuera de la puerta, ¿no? Fuera de la puerta de la ciudad amurallada de Jerusalén. Y, hermano, Israel salió de Egipto para ir al desierto. Entonces tú estás ahí y te pide que Dios que salgas para que puedas ser limpiado. Tienes que salir para ser limpiado. Apartaos, claro, eso es salir del pecado, Germán. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. ¿Cuáles son las cosas inmundas? ¿Son objetos? No, hermano, es el pecado. O sea, en otras palabras, que no practiques el pecado, que no hagas tu voluntad. No se trata de no tocar cosas inmundas, hermano, como en el cristianismo hasta ungen las cosas. Así es, hermano. Purificaos los que lleváis los utensilios del Señor, hablando de los levitas, pero bueno, hermano, nosotros no llevamos los utensilios del Señor, somos los utensilios del Señor, que es distinto completamente. Entonces, si eres un utensilio o instrumento de Dios, no puedes tocar lo inmundo o estar en inmundicia. Tienes que soltar esa inmundicia, y soltarla es no hacer tu voluntad. Lo siento, parezco repetidora, pero es así, hermanos. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de ustedes y os congregará el Dios de Israel. A diferencia de Israel, que sí salió deprisa de Egipto, ¿verdad? De noche váyanse, porque si no,
tan deprisa que ni siquiera pudieron preparar pan, y por eso el pan leudado, ¿verdad? Ok, hermano, entonces te pide que salgas para que te pueda limpiar. Pero si tú estás cómodo en tu iglesia y en tu credo, y pues hermano, te parece que no te va tan mal, pues aguas, hermano, porque adelantito Dios puede ya presentarte las facturas. Hay un juicio. Bueno, pues ahora vamos a Jeremías 2, 22, por favor. Un solo versículo. Jeremías 2, 22 dice así: aunque te laves con lejía, con jabón, con lo que quieras, que bueno, es irónico, ¿verdad, hermano? Porque los humanos queremos lavarnos por medio de las supuestas buenas obras, ¿verdad? Entonces esa sería la lejía con la que nos queremos lavar, siendo filantrópicos, siendo humanistas, haciendo buenas obras que para Dios son inmundicia. Y aquí lo dice muy claro: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Entonces, ¿quién limpia? Las buenas obras, la lejía, el jabón. No, hermano, la sangre de Jesús, de culpas, y luego el alma por medio de las pruebas y la corrección o disciplina, hermano. Esa disciplina que en un principio es fastidiosa, pero poco tiempo después empiezas a ver los réditos espirituales, los dividendos espirituales, los pingües dividendos, pues porque estás creciendo en fe, en bondad, en templanza, ya no te irritas con cualquier cosa, ya tienes más poder sobre la criatura vieja. Así es, hermano. Vamos al siguiente, por favor, en Daniel 12:10, perdón. Y luego ya vamos al Nuevo Testamento. Pero en Daniel 12:10 vemos aquí a las dos simientes y cómo solo una de estas dos simientes alcanza la purificación de culpas y del alma, y la otra no. El contexto es ya sobre la gran tribulación, porque a este profeta se le reveló lo de la gran tribulación con lujo de detalles, hermano. Aunque más detallado está en Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, ahí sí, ya es un libro abierto. Pero dice así: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Quiénes son esos muchos? Pues la iglesia, los descendientes de Adán. Los impíos, por su parte, seguirán procediendo impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos serán limpiados y comprenderán. Bueno, pues me parece importante este pasaje para que no olvidemos, hermano, que no es para todos. Dios no vino a rescatar a todos. Vino, claro, a hablarles a todos, y tu deber y el mío es hablarle a todos, pero tu deber y el mío es no olvidar eso que es tan importante, que hay dos simientes. No olvidemos eso, es muy importante. Y ahora sí, Oseas, por favor, luego es el profeta que sigue, Oseas 8, del 1 al 5, dice así: pon a tu boca trompeta, le dice a Oseas. Y ahora nosotros somos esos que tenemos que ser voz de trompeta, ¿no? ¿Qué es tocar la trompeta? Predicar, hablar la palabra, no sacar una trompetilla y ahí convocar a una asamblea. Como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Sí, Israel lo hizo y lo sigue haciendo, pero no solamente Israel. A mí clamará Israel. ¿Cuándo va a clamar? Pues cuando se vea, hermano, sitiado en Armagedón, ahí sí va a clamar, ahorita no. Pero esta batalla de Armagedón está muy próxima, hermano. Satán 2, sí, el misil de Rusia, hermano. Muy bien, bueno, pues Rusia es Gog, no hay duda, hermano. Entonces, la profecía dice que es Gog y Magog quien ataca la tierra deseable, ¿me entiendes? O sea, la tierra de Israel, el rey del norte. Ya te he dicho que si te vas en línea directa de Jerusalén a Rusia, a Moscú, es el norte así, directo. Israel desechó el bien, enemigo entonces lo perseguirá. Y no solamente va para Israel, si desechas a Dios, ¿quién te persigue y quién te va a justiciar? Pues la ley te va a juzgar y el diablo te va a comer vivo, hermano.
Ellos establecieron reyes, ¿te acuerdas cuándo? ¿Quién fue el primero? Saúl, hermano. Se cansaron de la teocracia y dijeron queremos ser como los demás. A pesar de que Samuel los previno y les dijo, no, pues este rey los va a acabar y los va a explotar a sus hijos, a sus hijas. Dijeron, queremos rey. Así es. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos. Ahí está el ídolo mayor, el dinero. Para ser ellos mismos destruidos. Entonces, ¿la idolatría destruye? Sí, hermano, mata y destruye. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte de él, de mí. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar la purificación. Bueno, entonces, ¿quieres alcanzar la purificación? Deja los ídolos, suéltalos, abdica a ellos. Tú dices, no, yo ya no me inclino a diosecillos y figurillas. Sí, pero sí ante un billete de 500 pesos, sí ante un trabajo, sí ante un par de senos, en el caso de los hombres, y viceversa. Sí ante tu hijo, sí ante tu mamá, ídolos verdaderos. Entonces, la idolatría nos aleja de la purificación, de la limpieza espiritual que tanto necesitamos. Vamos a Mateo 23, hermano, ya entrando en el Nuevo Testamento, por favor. Mateo 23, 25 al 28, ya lo habíamos citado más o menos. Los ayes contra los religiosos fariseos de aquel tiempo y que hoy pululan más, ¿verdad? Hay fariseísmo en el judaísmo, fariseísmo en el catolicismo, en el islam. Todo lo que es religión es fábrica de fariseos. Entras y te vuelves un fariseo rápido, o sea, un legalista, o sea, un hipócrita. Uno que menosprecia, como aquel fariseo que menospreció al publicano arrepentido, ¿verdad? Que anda presumiendo, yo doy, yo ayuno, yo esto, yo el otro. No soy como este asqueroso, yo sí soy bueno. Yo no me drogo, no fumo, no tomo. Pues sí, no tomas, pero ¿qué tal los cigarros de vanidad? ¿Qué tal las copas de orgullo? Ok, hermano. Mateo 23, dijimos del 23. Sí, del 25 al 28. Dice así, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Ahora, no tienes que ser un escriba, ¿verdad? Ni un rabino para ser un fariseo, ¿verdad? O sea, cualquiera que entra y que está ahí comulgando con ese espíritu religioso y fariseaco, vale tanto como un escriba, ¿me entiendes? Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. ¿Cómo lo quieren limpiar? Claro, también, ¿te acuerdas cómo increparon a Jesús? Oye, tus discípulos no se lavan las manos, comen aquí con las manos puercas y no lavan los platos. ¿Y qué dijo el Señor? Ahorita lo vamos a ver en Marcos 7. Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo, de injusticia, de soberbia, de avaricia, de celos, de envidia, de embriaguez. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, en otras palabras, déjate limpiar, porque limpiarlo nosotros no podemos. Yo no me puedo limpiar, hermano, yo me ensucio más, pero si le permito a él, él sí lo va a hacer. ¿Tú no trataste de sacudirte las culpas antes, por medio de buenas obras, o a lo mejor íbamos al psicólogo, ¿verdad? Y la catarsis, ¿verdad? Y de mil maneras, y de perdónate a ti mismo, pues no me puedo perdonar, es imposible. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, o sea, la purificación interna, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, mentirosos, farsantes, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran muy hermosos. No solamente hermosos, muy bondadosos, muy justos, muy buenos. ¿Qué? ¿El Papa parece un desgraciado? No, hermano, el Papa parece muy buena persona. Es un ángel, pero aquí hay otro diagnóstico. ¿Y los sacerdotes con sotana qué? ¿Parecen muy malos? No, hermano, no, pero
Aguas, o los rabinos, ¿no? Fantásticos con sus bucles aquí. También, hermano. Que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de cadáveres y de toda inmundicia o clase de inmundicia. Así también ustedes por fuera, la verdad, se muestran justos ante los demás, pero por dentro están llenos de hipocresía, iniquidad, malicia, maldad y todo lo que le sigue. Entonces, otra vez la exhortación, déjate limpiar, no digas veo, porque también dice en Juan 9, puesto que dices veo, tu pecado permanece, mejor reconoce que eres ciego y el Señor te va a abrir los ojos. Marcos 7, por favor, hermano, del 14 al 23. Otra vez dice, y llamando a toda la multitud les dijo, escuchadme todos y traten de entender o entiendan que nada hay fuera de nosotros que pueda entrar y que nos pueda contaminar. O sea, no es externo, no es exterior, no es comida, no es el cigarro, no es el alcohol. Conozco gente que toma, que habla palabras de Dios. Bueno, tú los has conocido, Chucho García Miranda, uno que ya no está. Y conozco personas que nunca han probado, bueno, eso es una copa de alcohol y sacan llamas, hermano, de la boca. Entonces, es lo que sale de la boca, es lo que hay que cuidar, las palabras que decimos para que nos empiece a ir bien, por favor. Pero lo que sale de él, eso es lo que nos contamina, lo que nos daña, lo que nos debilita, lo que nos enferma. Si alguno tiene oídos, para oír que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Él les dijo, también ustedes que están conmigo hace meses, ¿no logran entender? Llevaban con él meses, ¿no? ¿Qué no entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su alma, sino en el vientre y sale a la letrina. Y no habla nada más de alimentos, hermano. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, porque ya sabes que para los judíos había y sigue habiendo alimentos puros e impuros. Mas para ti, que eres de la iglesia, ¿hay alimentos puros e impuros? No, hermano, todos son puros porque por la palabra de Dios. Y lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Se lo demostró a Pedro, así es, hermano. Claro que yo sí a título personal te recomendaría que la moronga mejor te abstengas, hermano. Y no por la prescripción de Hechos 15, porque la verdad, hermano, pues es símbolo de la vida. Habiendo tanto alimento, ¿para qué te metes en eso, hermano? Pero también, si quieres echarte tu taco, pues ok, hermano. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón, y aquí sí aplica, de los hombres salen, ¿y por dónde salen? Por la boca, ese es el asunto. Salen los malos pensamientos, las malas sospechas, los adulterios, las fornicaciones, las lujurias, las lascivias, los homicidios o los deseos de muerte, ¿verdad? Que se muera, que esto, que... Ahí están en la mente, basta con que no los digas. Ahí van a seguir las groserías y los malos pensamientos, porque son parte de la criatura vieja. Bástate y bástame que no los digamos, porque eso sí nos contamina y contamina alrededor. No solamente los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la queja, toda clase de insensatez, estas maldades de dentro salen y salen por la boca y contaminan. Y te contaminan el alma y contaminas a los demás. Entonces, hermano, la verdad, si quieres decir groserías, díselas al diablo, pero en el baño, que nadie te escuche. A ese sí, lo que quieras, pero a él. Y en el baño, que nadie te escuche. Solo Dios. Ok, hermano. Y vamos ahora a, por favor, a Juan 13, del 1 al 5, por favor. El pasaje que te decía, que todavía lo practican literalmente en la mayor parte de las iglesias cristianas, pero también católicas, lavamiento de los pies, pretendiendo con eso alcanzar la purificación o la limpieza. Absurdo, hermano, lo que limpia es la palabra, el alma. Y de culpas, pues la fe en la sangre de Jesús, el agua y la sangre. Pero simbólicamente, ¿verdad? El agua es la palabra. Ya estás en Juan 15, dice así,
Yo soy la vid, ¿verdad? Dijimos Juan 13, perdón. Es que también en Juan 15, pero primero Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, según el calendario litúrgico que no es de Dios, se festejó la Pascua, ¿verdad? Bueno, pero ese es el calendario que no dejó Dios. Ese no lo sigues tú. No, tú festejas la Pascua a diario, andando en vida nueva, con panes sin levadura, viviendo en amor de perdón, en juicio contra el hombre viejo. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre o volviera al tercer cielo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, o en otras palabras, hasta la muerte. Bueno, pues así también hay que nosotros amar a Jesús, hasta el fin, porque no habéis padecido hasta la sangre, o sea, hasta la muerte, y hay que llegar a ese punto. Y cuando cenaban, tú, cada cuando cenas con Dios, porque en Apocalipsis 3 dice que está a la puerta, si alguno le abre, entraré y cenaré y comeré y desayunaré, o sea, tendré comunión con Él, y te da alimento espiritual, y también te da, hermano, pues, hoy mandó de comer también. Pues sí, gracias a Jesús, no merecemos ni un arroz. Ok, hermano. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase por dinero, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su potestad en las manos y que había salido de Dios porque es Dios y a Dios iba o regresaba, o sea, al tercer cielo, ¿verdad? No para sentarse a la diestra de Dios, para sentarse ahí en su trono, hermano. Y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas a mí? No podía creer esto, pero esto lo hizo para darnos ejemplo, pero no para que hagamos este ritualito, hermano. Esto que no sirve. ¿Cuántos de aquí? Yo también una vez, hace 1000 años, cuando no sabía, me dejé lavar los pies y lavé. Tú también, muchos aquí. ¿De qué te sirvió? De nada, hermano. No sirve de nada, porque es externo. Ok, entonces lo que nos lava es de culpas, hermano, para poder ir con los pies listos a presentar el Evangelio sin culpa, sin condenación, con la frente en alto, no de orgullo, hermano. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás un poquito después. Pedro le dijo, como era, ¿verdad?, de voluntarioso, no me lavarás los pies jamás. A ver, espérame, ¿cómo? Si hay cosas que no entendemos, ¿qué le está haciendo? Que más adelantito vamos a entender, pero Pedro era muy impulsivo y casi le da órdenes, no me lavarás tú los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Pero no se refería a lavar los pies, a lavar el alma de culpas. Y le dijo Simón Pedro, Señor, entonces si es así, no solo laves mis pies, también lávame mis manos y mi cabeza y todo. Verdaderamente no entendía nada. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Para qué? Pues con los pies caminamos, son las ruedas que tenemos para ir a dónde, pues, a donde nos lleve el Señor a hablar el Evangelio. Pues está todo limpio, sí, pero no de criatura vieja, aguas. Estás limpio de culpas y tampoco está limpia enteramente tu alma y la mía, sigue siendo limpiada. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Y andaba con él, pero no entendía, ni estaba limpio, ni iba a ser limpiado. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Sí, pero no lo literal, no como lo aprendimos en la religión. Esto es espiritual. Tú mismo estás aceptando que lo hiciste y de qué te sirvió.
saliste crecido, pero de orgullo, no, yo le lavo los pies a Luis Sánchez Gutiérrez, le lavé los pies a Johnny. No, hermano. Y además no es uno quien lava, no, somos instrumentos, o sea, él es el que lava, pero somos instrumentos, hermano, y nos usa para esto. Y ahora sí, Juan 15, del 1 al 3, dice, yo soy la vid verdadera, porque hay muchas vides falsas, ¿verdad? Y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, será quitado, y todo aquel que lleve fruto, o que está destinado a dar fruto, será limpiado, para que lleve más y más fruto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las pruebas y la corrección? Pues que demos fruto, hermano, pero mucho fruto, que seas un gran árbol en el huerto de Dios, no un ahí arbustito ahí, mucho fruto. Déjate limpiar, déjate purificar. Ok, hermano. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces ahí está, les está. Pero si te quedas nada más con Juan 13, entonces ¿qué limpia? ¿La palabra o el agua? La palabra es agua, pero no es agua H2O. Es palabra de vida, claro que sí, hermano. Vamos porque acecha el enemigo, hermano. Híjoles. Me voy a saltar 3 versículos que quería leerte del libro de Hechos, del falso Pablo, el cual incurrió en el error de ir a purificarse de acuerdo a la ley, ya estando presente el Evangelio. Entonces nos vamos a Romanos, por favor, 6, del 19 al 23. Entonces Romanos 6, del 19 al 23 dice así, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Bueno, un poco lamentable, ¿verdad? Que aquí Pablo no incluyase en la debilidad humana, ¿verdad? A mí no me gustaría que un fulano me venga a decir, te hablo como hombre, por tu debilidad. No, permíteme, ¿y tú qué? Bueno, ok, se la pasamos por alto, ¿verdad? Que así como porque lo que me importa es esto, que así como para iniquidad o injusticia presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, o sea, al pecado, a Satanás y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esta es la purificación diaria, hermano. ¿Para qué sirve tu cuerpo? ¿Para la fornicación? No, eso ya fue. Ahora es para la santificación. Y no es del cuerpo, porque el cuerpo muere. Sigue envejeciendo. Pero es tu alma que está en este momento, en este cuerpo adentro, ¿verdad? Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pues sí, no conocíamos la justicia divina, pero no por eso estábamos por encima de la justicia divina. La prueba es que nos juzgó y nos alcanzó. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la purificación o santificación y como fin la vida eterna, o sea, los cuerpos glorificados. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad, hermano? Todo aquel que practique el pecado se va a encontrar con eso. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesús, hermano. Pues qué maravilloso. Saliendo de estos cuerpos, los glorificados. Qué maravilla, hermano. Pon los ojos en Jesús. Y ahora vemos en 2 de Corintios 6, del 14 al 17, 2 de Corintios 6, del 14 al 17. Fuego, mira, hermano, porque hay muchos que no entienden esto del yugo desigual y ya no quieren casi hablar con nadie porque, ay, no me voy a unir en yugo desigual. Entonces, ¿a quién le vas a hablar, hermano? Pues esto es distinto. Esto es, por ejemplo, que no te cases, por ejemplo, con alguien pues, que no conoce a Dios. ¿Cómo te vas a unir a alguien que no conoce a Dios ni le interesa? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sí, pero aguas, el mundo está lleno de incrédulos y a ellos es a quienes hay que hablarles. Porque te digo, repito, hay muchos que dicen, no, yo no le hablo a este porque no me voy a unir en yugo desigual. Si no es en esa instancia, hermano. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz y las tinieblas. Claro que sí es correcto, hermano. Pero a veces tenemos que estar un buen rato con un grupo de incrédulos que están en tinieblas para hablarles. Pues eso no significa que te estás uniendo en yugo desigual, ¿verdad?
Es que es necesario, si no, ¿cómo? Claro, no te vas a enredar con ellos, claro, eso sí. No vas a hacer negocio con ellos, pues tampoco, ¿verdad? Porque seguramente te va a clavar el cuchillo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, la iglesia, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré, ¿de qué manera? Haciendo morada. ¿En dónde? ¿En el corazón? De ninguna manera, en el alma. Y seré Dios, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, otra vez la exhortación que te decía, que vimos en Isaías, salid en medio de ellos, salid de Egipto y apartaos. ¿Apartaos de quién? ¿De los incrédulos? No, del pecado, hermano. Basta, basta. Y no toquéis lo inmundo, acabamos ya de esclarecer ese versículo. Entonces os recibiré y seré para ustedes vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Limpiémonos o dejémonos limpiar? Dejémonos limpiar. Eso es muy distinto, hermano. Y uno más aquí tenemos adelantito, por favor, en Efesios 5. Aquí sí vamos a ver al falso Pablo, pero ya sabes que está mezclado. Hay versículos en que un versículo es el falso Pablo y al versículo siguiente ya no. Por ejemplo, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, correcto, vivamos en el temor a Dios. Pero aquí el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Eso es de Dios? No, hermano, no. Eso es del falso Pablo. Y si quieres conocer, adquiere el libro de los dos Pablos. No, porque hermano, eso es judaísmo puro. Pues aquí ya no hay hombre ni mujer, entonces hermano, ante Dios somos iguales. Claro, pues si entonces el marido cristiano le va a decir a la mujer, límpiame, hazme aquí a la hora que quiero esto. Claro, y la mujer también le puede exigir, manténme. Entonces, ¿no es el proveedor Dios? Porque el marido es la cabeza de la mujer, no es cierto, hermano, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta al Señor, hace esta analogía, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Falso, falsísimo y peligroso, hermano. Y luego trata de salvarlo diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. No, pues deja muy mal parada a la mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí, de culpas, hermano, pero el proceso de la purificación no termina, hasta que termina. Y punto, hermano. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, pues andemos, hermano, en santidad, para que andemos sin mancha. Y hermano, pues ya está carrereándonos aquí el enemigo, ¿verdad? Vamos a ver dos más, tres más. En Primera de Tesalonicenses, por favor, 4:3, dice así. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Basta con apartarnos de fornicación para alcanzar esa santificación? Porque hay muchos que hace mucho no fornican con la carne, pero siguen fornicando en su alma con los ídolos. Entonces vamos entendiendo las cosas, apartados de la fornicación espiritual. Y si esta lo haces o la llevas a cabo, tu cuerpo ya no lo vas a entregar a la fornicación del cuerpo, ¿verdad? Bueno, y en Segunda de Tesalonicenses, por favor, 2:13, dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y añadimos, por medio de la corrección y de las pruebas. Aquí no dice, está muy vago, entonces hay que profundizar. Dice, por medio del Espíritu y la fe en la verdad. Bueno, ¿y qué es la fe en la verdad? Pues es andar en fe y viviendo en la verdad, ¿verdad? Ok, hermano. Y bueno, vamos a Hebreos, estas son importantes y con esto acabamos. Hebreos 1, por favor, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los patriarcas, por los profetas,
en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ya tienes tú claro quién es el Hijo. Dios mismo. Es el Dios mismo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Todo fue hecho por Él y para Él y creado por Él. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, de la sustancia divina, la imagen visible del Dios invisible, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestras culpas por los pecados, por medio de sí mismo, ahora se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, entonces Dios ya llevó a cabo la expiación y ya puedes alcanzar esa purificación de culpas, pero ahí no te quedas, porque ahora hay que recibir purificación o santificación espiritual, o sea, del alma. También en Hebreos 9, por favor, del 11 al 14. Dice así: pero estando ya presente el Mesías, hermano, el que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados por sí mismo, el que es sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, o sea, no como el templo, ¿verdad?, que era el tabernáculo de piedra. Este tabernáculo es de carne y hueso, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sacrificios que se efectuaban de acuerdo a la ley y que se seguirían realizando si hubiese templo, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Pues para la iglesia, hermano. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrías y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, o sea, la purificación externa, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y vuestras almas de culpas, las conciencias de obras muertas, para que podáis servir al Dios vivo. Yo creo que está muy claro, ¿no, hermano? Si quieres terminamos con primera de Juan y ya. 3:1-3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, su amor, Él es el amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto mismo el mundo no nos conoce, ni nos reconoce, ni nos recibe, ni nos acepta. Porque tampoco a Él le conoció, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperas que a ti te reciban? No. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser o llegaremos a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ya en cuerpo también. Porque le veremos además tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de vida eterna, se purifica a sí mismo. No es que nos purifiquemos a nosotros mismos, pero esta esperanza es purificadora, purifica el alma, así como Él es puro. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, primera de Pedro, es que esta es insoslayable, hermano. Primera de Pedro 3, me estoy saltando la de Santiago, primera de Pedro 3, por favor, del 21 al 22. Habla del bautismo de agua, ese bautismo que muchos lo tienen y que no les ha servido para nada. Porque ahí se quedaron, no, yo ya me bauticé y tengo mi fotorrecuerdo, tengo el video de mi bautismo y pues si lo que el Señor quiere es que recibas el bautismo de fuego, ok, hermano, si tú te bautizas en agua arrepentido, bien haces, pero si nada más lo haces, hermano, por ir ahí al día de campo, ¿verdad? También, hermano. El fuego es el que purifica. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pues tampoco nos salva, hermano. Aquí dice nos salva, pero no nos salva. Dice lo importante, no quitando la inmundicia de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Yo nada más aclaro esto, el bautismo de agua, hermano, no salva y tampoco purifica.
y tampoco necesariamente sales con una conciencia limpia, porque muchos no se han bautizado y han sido en agua y sí han sido bautizados por fuego, hermano. Bueno, pues nos vemos ese día, ¿no? ¿Damos gracias? Bueno, hermano, vamos a dar gracias. Bueno, nuestro amado Padre, gracias por revelarnos, Señor, tu palabra, porque verdaderamente estamos incapacitados para comprenderla. Tú eres quien nos la abre, nos enseña. Sabemos que tu palabra es como un libro sellado, bien sellado, hermético, por causa del enemigo, Señor. Pero, sin embargo, ese sello es quitado a cualquier alma que arrepentida vuelva a ti. No importa si tenemos estudios, Señor, si sabemos inclusive hablar o escribir, pues tú, Señor, a ti esas cosas no te interesan, Señor. Tú quieres que estemos contritos y arrepentidos, y verdaderamente lo estamos, Señor, porque ninguno de los que estamos aquí podemos ufanarnos o enorgullecernos de lo que hicimos, todo lo contrario, Señor. Puras maldades, Señor, salieron de nuestra boca, y nuestras manos y nuestros pies no los usamos bien, Señor. Mas gracias, Señor, que a tiempo nos restauraste y que nos diste esta purificación de culpas y que nos estás purificando y santificando cada día un poquito más, Señor. Pero pues te pedimos que nos sigas añadiendo paciencia, Señor, porque el enemigo, pues, Señor, nos quiere hacer caer, quiere que nos desesperemos, quiere que volvamos atrás, quiere que nos enojemos contigo, Señor. Y pues eso no, Señor, eso nunca lo permitas, Señor. Por favor, Señor, haz todo lo que tengas que hacer con nosotros para que nosotros, Señor, tu iglesia, podamos rendirte el homenaje que tú te mereces, dándote nuestras vidas cada día, Señor. Y aunque fuera hoy la última jornada, Señor, ayúdanos a entregarte, Señor, el alma, el cuerpo y todo nuestro ser a ti, Señor Jesucristo. Gracias por revelarnos, Señor, que tú eres el Padre mismo, Señor, y que hay perdón, hay absoluto perdón contigo, Señor. Todos los pecados, Señor, que cometimos, tú los perdonas, Señor. Mas también sabemos que hay un pecado imperdonable, pero también sabemos quiénes son estos que no alcanzan, Señor, y porque no quieren este perdón, Señor. Son los cainitas. Pedimos, pues, por tu iglesia, por los descendientes de tu hijo Adán, Señor, y exclusivamente por ellos. Guarda todas las almas que aquí están, Señor, y no solamente los que estamos aquí congregados, los que también miran este ministerio de lejos, Señor, y están perdidos. Pedimos por esas almas escogidas, Señor. Gracias por Alexei, Señor. Pedimos que lo guardes y lo preserves, y por todos los familiares, Señor, de los hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Los que te conocen, pues que los sostengas, y los que no te conocen, tú les sanes, Señor, su alma para que reciban purificación y santificación. En tu bendito nombre, Jesucristo, gracias también por la comida que hoy mandas, y pedimos por George, Señor, que sigue enojado, sigue muy enojado, Señor. Pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano.